Drem Yollog. Saludos, Gundunik. Soy Aristo el Desarmado. ¿Sabías que los speedrunners pueden pasarse Morrowind en menos de 3 minutos? ¡3 jodidos minutos! Un juego que normalmente te llevará varias horas completar. Pero esto es gracias a cómo el juego está montado. Olvídate de los personajes esenciales de Skyrim. Aquí, si vive, puede morir. Tú puedes pasarte el juego directamente sin tener que pasar por todas las misiones principales. Por mucho que te salga el mensaje de que mataste a un personaje importante, en realidad no es necesario cargar una partida anterior. Da igual lo que hagas, seguirás pudiendo completar el juego. Quizás muchos de vosotros todavía no entendéis a dónde quiero llegar. Bueno, como comprenderéis, enseñaros a hacer un speedrun de 3 minutos es tarea imposible. Es algo que simplemente no está al alcance de nosotros, los mortales. Los speedruns de 30 minutos son mucho más asequibles, pero requieren de un bug más adelante que vuelve al personaje bastante incontrolable, por lo que no es para todo el mundo. Además, esta clase de speedruns comentados son los más populares, así que un día pensé, hey, ¿y si mezclo un speedrun de 30 minutos con el glitch de ser un dios que ya expliqué en el otro vídeo? El resultado es mucho más lento, pero igualmente te podrás pasar el juego en menos de una hora, y no requiere de demasiada habilidad para realizarlo, lo cual es perfecto. El primer paso es el más sencillo. De hecho, ya lo expliqué en el vídeo de cómo ser un dios en Morrowind, Oblivion y Skyrim, que si no lo has visto te lo recomiendo encarecidamente. Ya os dije lo fácil que es ser un dios en este juego, simplemente tenemos que conseguir algo de oro y luego hacer un hechizo de fortalecer atributos sobre uno mismo y trampa de almas sobre objetivo. De esta manera podremos aumentar nuestras estadísticas tanto como queramos. Para conseguir oro robamos todo lo que podemos en el tutorial que sea de valor. Luego le devolvemos el anillo a Fargoth, vendemos nuestra mierda al mercader local y compramos un pergamino de intervención a Psivi. Luego vamos por el camino al norte hasta dar con el hombre volador y de nuevo le quitamos sus cosas. Usamos el pergamino y nos llevará convenientemente al templo de Balmora, donde compraremos los hechizos para reforzar atributo y salud. Ahora volvemos a vender lo que tenemos y le pegamos una visita a Cayo Cosades, que nos dará 200 de oro así por la cara. También haría la primera misión del gremio de luchadores, la de matar unas ratas, que nos dará 100 de oro y es cortita. Ahora nos unimos al gremio de magos y compramos trampa de alma y ya podemos ponernos a fabricar hechizos como cabrones. La opción 1 a continuación sería usar el vuelo de Ícaro desde el templo de Balmora apuntando en esta dirección para caer justo en Odrosal. No lo recomiendo porque se necesita práctica. Además, esto se hace en speedruns para recoger afiladura y ejecutar un bug de super velocidad, el cual es innecesario si lo hacemos de la manera lenta. Por supuesto, con el bug de afiladura es muy difícil controlar al personaje. La opción lenta pero segura es ir junto a Vivec y darle matarile. De hecho, puedes viajar rápidamente desde Balmora con el servicio del bicho este grandote. Siendo tan exageradamente poderoso, no te va a costar nada acabar con Vivec. Una vez muerto te saldrá el infame mensaje de que la cagaste, pero no le hagáis caso. Simplemente tenéis que coger el guantelete de Thanos del cadáver, los planes de ataque contra Dagozur y dirigiros a Telfir. Y es que en las cavernas de Telfir se encuentra el Corpusarium, y allí tendremos que hablar con Jagrun Bagarn, el último Dwemer vivo, que nos arreglará el guante para que podamos usarlo. Tan solo tenemos que esperar un día. Pero antes nos pedirá que vayamos a Endusal y Tureinulal a recuperar los diarios de Kagrenac para que él pueda realizar la reparación. Teniendo en cuenta de que ahora poseemos super velocidad, llegar hasta estos lugares será pan comido y también recuperar los libros. El guante que recibimos de Jagrun estará defectuoso y nos quitará salud máxima. Y esto sería un problema si no fuera porque tenemos vida de sobra, así que no os preocupéis por eso. ¿Y qué se necesita ahora? Fácil, ir a Beminal y Odrosal a recuperar las herramientas de Kagrenac. Una vez más, con super velocidad llegaréis allí en menos de lo que una gallina tarda en reportar tu crimen en Skyrim.
Y ahora simplemente seguís el curso natural de la misión. Y dicho curso natural es, bueno, matar a Dagozur, entrar en la cámara de la Culacan y golpear el corazón de Lorcan una vez con el martillo y 5 veces con la daga. Os alejáis y... ¡bum! Juego completado. Azura en persona os felicita y esas cosas. Porque da igual si tienes poco tiempo para jugar, igualmente te podrás pasar Morrowind. Y este es el tiempo que me llevó a mí completarlo, seguro que a ti no te cuesta nada superarlo. ¿O sí? Log Zoom.